participantes también puedan recaudar la respectiva evidencia o aquellos que no se puedan integrar a la sesión el día de hoy. Muy buenas noches, tardes, noches ya casi. Briana e Ivonne. Patricia, igualmente, bueno, Fabián es un asiduo visitante virtual de nuestra sala, así que ya él va siendo un poco más de la casa, como diría uno. Y claramente la indicación del día de hoy es muy puntual y es a dejar a disposición lo que veamos en cuanto a contenido, sobre todo porque el día de mañana no voy a poder conectarme porque tengo, reitero, que hacerme un procedimiento extraordinario, ya me tocó solicitar el permiso, acá en la comuna estamos en cuarentena, porque tengo un pequeño inconveniente odontológico que espero que no se me agrave y por eso debo tomar las medidas del caso. Entonces, claramente, una vez ello, una alta posibilidad de que no pueda hablar. Entonces, esa es la razón por la cual es muy importante la sesión del día de hoy. Antes que nada, vamos a trazar una agenda para que sea productiva nuestra sesión. Y la primera es, o el primer punto, va dirigido a planteamiento de inquietudes, dudas, reclamos, sugerencias, sobre todo de aquellos que nos acompañan, por supuesto, la noche o la velada académica del día de hoy. El segundo punto va dirigido a indicaciones docentes, y las indicaciones docentes es qué pasó en la semana número 3 y qué va a pasar en este inicio de semana número 4. Y el tercer punto de la agenda es a un reforzamiento o refortalecimiento de contenidos, en tratándose puntualmente de un contenido que ayer se colgó una cápsula recién denominada Sistemas de Organización Administrativa del Estado o Sistemas de Organización Administrativa del Estado de Chile, como también está denominado en su texto guía. ¿Por qué es importante? Porque aborda la manera de la gestión pública, cómo debe desarrollarse el poder ejecutivo, es decir, cómo está dividido ese poder ejecutivo, pero desde el punto de vista de gestión. Y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, dadas las circunstancias, yo considero que este es un tema muy crucial, así que creo que es propicio absolverlo el día de hoy. Entonces, para ello, sin mayor preámbulo, demos paso al primer punto, que es las dudas, las inquietudes, qué problemas han tenido, qué dudas, qué necesidades ustedes pueden tener a este punto del módulo. Los escucho, por favor. Briana, Fabián, Patricia, Ivonne. Profesora, lo que pasa es que yo, Briana, muy como le buenas digo, noches. buenas noches, he estado como un poco muy atrasada con los talleres. Incluso presenté ¿Ya? uno, pero no me salió la nota. ¿Será por el ¿Ya? atraso? No, no debería. ¿Cuál has presentado? El primero. El primero, el de la actividad práctica, claro. Claramente, Briana, estás muy atrasada porque entendería que no has realizado entonces la evaluación sumativa de esta unidad. No, profesora, la verdad no. Mira. Ya, bueno, Briana. Entonces, a ver, regálame un segundo para yo darte respuesta de manera inmediata, ¿te parece? Y Sí, señora. veamos qué sucede o qué pasa. Bueno, Ya, regálame un momento. Déjame que simultáneamente estoy intentando abrir mi centro de calificaciones para ver exactamente qué es lo que sucede, ¿ya? Y en qué situación estás, básicamente, porque claramente son, lo que yo siempre he dicho, es un curso un poco numeroso, entonces la idea es intentar individualizarlos de a poco. Bueno, Briana, pero estás calificada. Mira, no has
respondido la evaluación formativa, que es obligatoria. La evaluación formativa siempre te va a dirigir a ti como a esa prueba diagnóstica, para haciendo un poco de similitud. Tienes que sí o sí responderla, Briana, porque va a tener influencia en la nota de participación. ¿Ya? Eh, Eso como primera aclaración. La actividad práctica está calificada. Yo te la califiqué, entiendo. A ver, regálame un segundo, ver de la calificación. Vamos a ver. Te la califiqué el 29 de julio. Te la califiqué el 29 de julio. Ahora volvamos atrás. Un momento. Briana Lisset Narváez Palomino. Y esto también para aclarar y que tengas, a ver, Briana, no has presentado el foro debate, igual invitación académica a presentarlo porque la nota del foro debate hace parte de la nota número 1 y no has realizado la evaluación sumativa, ¿ya? Y es fundamental porque claramente va a ser el componente de la nota número 1. Entonces, solamente has presentado la actividad práctica, te fue muy bien, sacaste la nota más sobresaliente y entiendo que la nota sobresaliente es 7, un 100% de la realización de la misma, pero te hace falta realizar el foro de debate, que es el foro de discusión en la cual se hace precisión sobre el análisis, un análisis concreto, específico, preciso, bueno, justamente en los materiales y en las cápsulas que se han presentado y en lo que también se ha explicado a través de esta sala o escenario virtual, para que tuvieran las herramientas y elementos de poder dar una respuesta acorde, ¿ya? ¿Qué diferencia hay o qué piensan de los nombramientos o de los empleos públicos bajo la categoría de a contrata? Ese es el interrogante que está planteado en el foro y por supuesto dar paso, Briana, a la evaluación sumativa. De hecho, recientemente acabo de colocar un anuncio que doy plazo extraordinario hasta el 14 de agosto, es decir, hasta el viernes 14 de agosto, para la realización de la evaluación sumativa, porque me es importante hacer una retroalimentación de la misma. ¿Y a qué me refiero con retroalimentación? Ya sea que lo pueda hacer vía sincrónica, es decir, por esta sala, o vía asincrónica, y yo coloco la cápsula o el link de acceso de retroalimentación de la prueba, porque se hace importante que los estudiantes tengan una claridad en qué se equivocaron, qué temas fueron los que abordó la evaluación sumativa, por más que tengamos claridad de que el sistema ya la trae predeterminada o preestablecida. Si no llega a realizarse de aquí al 14 de agosto, lamentablemente cierro el intento y tendrán que contactarse conmigo directamente para realizar esta evaluación de carácter sumativo, de carácter de contenidos en la semana de fechas recuperativas, que realmente considero que es innecesario teniendo la posibilidad y la oportunidad de realizarla por intermedio de la plataforma. ¿Ya? Más clara el interrogante. Muy bien, Briana. La invitación, Briana, si bien el módulo es online, la invitación es a que en pro de este autoaprendizaje, ustedes también saquen los tiempos. Yo sé que muchos trabajan, por supuesto, pero saquen los tiempos y se dediquen al, al estudio del texto guía, a observar las cápsulas y a cumplir con los tiempos establecidos. Reitero, y esto por supuesto lo dejo como a consigna por la situación. Ángela, muy buenas noches. Buenas tardes. Eh, por la consigna de que el día de mañana, reitero, no voy a poder realizar esta sesión
por motivos o condiciones de salud que me van a imposibilitar hablar adecuadamente. Entonces, esa es la invitación y creo que por lo demás no pierdan la oportunidad de realizar la evaluación sumativa en la plataforma, que creo que les da el tiempo necesario, las herramientas, los elementos fundamentales para que ustedes puedan realizar su evaluación en debida forma. Reitero, yo ya el 15 de agosto debería hacer la retroalimentación y una vez yo haga la retroalimentación, que es darle alcance a las respuestas de la prueba, ya no será admisible subir la prueba porque no tendría mayor sentido, ya estaría la evaluación contestada. Entonces, esa es la invitación académica que hago ya. No sé si he sido clara, Briana, con la explicación. Estamos más... más acorde con lo que tú has preguntado. Bueno, muy bien. Así que si tienes alguna duda, si tienes alguna inquietud, por favor, házmela saber por los canales institucionales para yo absolvértela de manera inmediata y, por supuesto, apoyarte. Pero sí se hace muy necesario que observes lo que está en la plataforma. Semana 1, semana 2 y semana número 3, por supuesto. Bueno, ¿qué otra pregunta, reclamo, sugerencia, inquietud tenemos que disipar de los que nos hallamos en la sala el día de hoy? Por favor, hablen ahora o callen para siempre. Ivonne, Patricia, Ángela. A ver, Valeria. Bueno, entonces, absolviendo el primer punto de la agenda del día de hoy, que era esto, resolución de dudas, inquietudes, preguntas, sugerencias, reclamos, vamos a dar paso, ahí se nos está uniendo Mabel, vamos a ver si antes de dar paso, preguntarle a Mabel, Mabel, ¿tienes alguna pregunta, duda, inquietud, reclamo, sugerencia que yo pueda absolverte en calidad de docente? Muy buenas noches para ti y los tuyos. Gracias, muy amable. Todavía estamos bien, todavía estamos en cuarentena total acá en La Serena, pero bueno, nada, a seguir nomás, no nos queda de otra. Perfecto, entonces vamos a dar paso. Ya, perfecto. Y es justo esta semana de la cual voy a hablar, Mabel, qué bueno que lo veas. Ya. Espero que esté bien tu señora madre. Espero que esté bien. No son momentos fáciles, así que cualquier novedad uno alcanza a sentir como propia porque están las sensibilidades a flor de piel y hay que ser algo que la vida nos está diciendo a todas luces y es ser empático con el otro. Así que espero que tenga pronta recuperación. Esos son mis mayores deseos, sobre todo desde lo que nos puede tocar a cada uno de nosotros, desde las fibras de vida que nos puede tocar, no estamos exentos de cualquier situación anómala o imprevista. Así que nada, a seguir y a confiar en el Todopoderoso que todo va a salir muy bien. Esto para personas que por supuesto somos católicas con el respeto de las creencias distintas. Amén, gracias Mabel. Bueno, entonces, si no hay una pregunta, si no hay dudas, si no hay inquietudes, reitero, la invitación es a que realicen su evaluación sumativa, porque yo tengo la disposición siempre de hacer después de cada evaluación una retroalimentación y ya estoy, como diríamos, un poco en reto, pero me es necesario que todos la hagan o la realicen.
porque claramente una vez después que pase la fecha del 14 de agosto, ya tendrán que contactarse con mi persona, digámoslo así, para ver la posibilidad de realización de una evaluación de carácter extraordinario que subsane la evaluación sumativa unidad 1 en la fecha de las semanas recuperativas. Y que los grados de dificultad serán mayores. Entonces, por eso, no desaprovechar en los mejores términos la oportunidad que la plataforma les está brindando. Pero también comprendan que es necesario también dar alcance a la respuesta de la evaluación y el porqué de las preguntas que estaban allí contenidas y el enfoque que la evaluación pretendió dar. Entonces, eso es importante hacerlo y como les digo, ya me encuentro en cierto retardo. Así que sí o sí, el 15 de agosto, de manera asincrónica, bajo la denominación de cápsula de retroalimentación de evaluación sumativa, estará consignada en la semana número 3 para darle también cierre a esa semana como tal. Entonces, teniendo esa claridad, vamos al segundo punto. Y el segundo punto está relacionado, bueno, con las actividades que están contenidas en la plataforma virtual como tal. Recién acabamos de realizar la evaluación sumativa y nos está incorporando en la semana 4. Y la semana 4 está dirigiéndonos básicamente a la unidad 2. Entonces, yo aquí quiero hacer la primera precisión. Aún no hemos concluido la unidad 1. Por eso me voy a permitir este pequeño desfase de un par de días que pudiese existir para que por lo menos podamos dar cierre como es debido a la unidad número 1. ¿Y por qué razón? Porque la unidad número 1 focalizó su atención, además de las nociones conceptuales del derecho administrativo, de sus características en 3 leyes puntuales. Y las 3 leyes puntuales fueron la 18.575, la 18.834 y la ley 20.285. Recién estamos concluyendo la ley 20.285, la concluimos el día de ayer. Por supuesto, esto también se hace importante complementarlo con su texto guía, como lo dijo una vez una compañera, el pequeño texto de las 81 páginas, y por supuesto, siempre observar las cápsulas y los documentos que se colocan, que también tratan de ser documentos muy amigables para la lectura de parte de ustedes. Ahora bien, dentro de su texto guía hay 2 temas muy puntuales que se pretenderán abordar el día de hoy. Y son el sistema organizativo, administrativo, sistema de organización administrativa del Estado de Chile, porque prácticamente nos habla de la gestión pública, de cómo el Estado diversifica todas sus funciones. Y cuando yo digo diversifica, es que distribuye. ¿Por qué, jóvenes? Por algo que ustedes deben tener plenamente claros. Y es que este gran Estado chileno, no puede con toda la carga. Ustedes han escuchado una frase en sus casas, con mucho respeto, por supuesto, su padre o su madre, para aquellos que también, las madres que también somos cabezas de hogar, no puedo con toda la carga, necesito ayuda. Pues bien, esta misma frase la pudiésemos replicar dentro de este concepto estatal. Entonces, el Estado redistribuye sus funciones, canaliza sus funciones a los diferentes órganos para que la satisfacción de las necesidades de los asociados, es decir, de nosotros los ciudadanos, puedan estar plenamente cubiertas, que ese es el mayor fin común del Estado común. Y por esa razón, el tema o el contenido temático del día de hoy estará abordado en esa puntualidad, para concluirlo y para cerrar. Nos quedaría bastando el análisis de la ley 18.834, que si ustedes observaban la cápsula, por supuesto, muy prematuro todavía, yo sé que ustedes también se toman sus tiempos, pero si observan la cápsula del día de ayer,
y la complementan con la que va a estar subida el día de mañana, con ello deberíamos cerrar el análisis 18.834, que no es más que el estatuto administrativo, el cual nos habla de la carrera funcionaria y que tiene, digamos, como hermanita, digamos que la ley 18.834 es la hermanita menor de la Ley Orgánica Constitucional de las Bases Generales de la Administración del Estado, que es la 18.575. ¿Ya? Eso como para la claridad del caso. Ahora bien, el fin de semana espero darles las cápsulas de retroalimentación y espero ya también entrar a abordar la unidad número 2. La unidad número 2 nos habla de procedimiento de la administración pública. Por ende, se nos va a complejizar. Ustedes me dirán, profesora, aún no hemos terminado de analizar la unidad 1. Bueno, yo espero que en la cápsula de retroalimentación yo pueda también intentar cubrir esa necesidad. Pero créanme, jóvenes, que también nosotros debemos avanzar un poco y recuerden que el módulo también tiene un aspecto y es también el autoaprendizaje y el autofacilitamiento y el método de autodidacta de parte de ustedes como pertenecientes al módulo como tal. Entonces, en virtud de ese complemento, debería estar satisfecha la unidad 1. La unidad 2 nos abre, y claro, yo entiendo y por eso quiero ir paso a paso. Importante que esta información también se replique con sus compañeros, pero sin embargo, si tienen alguna duda, alguna inquietud, aquí están las puertas abiertas para ello. La actividad, la unidad 2, nos da la bienvenida con una actividad. Si ustedes me permiten, déjenme compartirles un segundo pantalla para yo poder explicar lo propio y ser más clara. Ya, vamos a ver. Ya, ahí tengo la unidad 4 abierta, así que yo voy a compartir pantalla. Y aquí estoy, ya, en la semana 4. Espero que se pueda visualizar. Vamos a ver. Ya, y ahí estamos. Perfecto. ¿Se visualiza bien? ¿Que alguien me colabore? Perfecto. Bueno, gracias. Bien. Gracias, Fabián, muy amable. Entonces, esto solamente para ir avanzando. Vamos a ir paso a paso. Primero vamos a terminar la unidad 1, pero vamos a darle alcance dado que este es el inicio de la semana 4, ¿ya? Entonces, como estamos con este pequeño desfase de 2, 3 días, intentaremos subsanarlo. Pero también quiero tranquilizarlos y quiero darles las herramientas suficientes para que ustedes puedan integrar esta nueva unidad. Ya, la unidad número 2 se llama procedimiento y contratación pública. Claramente a través de esta unidad se van a intentar complementar los conceptos tanto de derecho administrativo, de los actos jurídicos, que son las normas que derivan de todo el escenario administrativo o de todo el escenario que se maneja dentro de la organización del Estado, pero también vamos a hablar de procedimiento y eso es lo que quizás hace un poco más complejo la unidad, porque cuando hablamos de procedimiento estamos hablando de términos y de formas en que se deben realizar cada una de las actuaciones, en este caso jurídico-administrativa, es decir, cada una de las actuaciones del Estado. Pero aún más, si ustedes se dan cuenta, la bienvenida está con lo que cualquier ciudadano puede reclamar ante las entidades públicas y también respecto a la aplicación del contrato de suministro y de prestación de servicios. El contrato de suministro y el contrato de prestación de servicios son dos modalidades contractuales que se logran ver muy vinculadas a la administración estatal. Ustedes han escuchado esa palabra licitaciones públicas o contrataciones públicas. Pues bien,
Estos dos contratos es la manera en que la administración pública contrata con civiles o con particulares, para ser un poco más clara. Pero como les digo, vamos paso a paso. Estamos simplemente haciendo una pequeña introducción de lo que sería nuestra unidad 2, que básicamente la empezaríamos a ver a partir desde el fin de semana, es decir, que nos cobija la próxima semana. ¿Ya? Entonces, en virtud de esa unidad 2, ustedes tienen ahí los recursos, por supuesto, ya ustedes lo saben desplegar, tienen que liberar, como se dice, o desbloquear los pop o ventanas emergentes del navegador para poder acceder a esos recursos, ¿ya? Que son las videograbaciones e introducciones que le dan paso a su unidad 2. Esta unidad 2 nos da la bienvenida con otra evaluación formativa. Por eso, Briana, se hace fundamental, ya que estás un poco atrasada, ponerte al día. Porque si no, claramente yo cierro unidad 1 y va a tocar entonces hacer una suerte de acciones extraordinarias. La idea es que todos estén al día. Yo mañana nuevamente voy a recabar, voy a insistir para dar este plazo y que ustedes también puedan colocarse al día y puedan tener todas sus calificaciones. ¿Ya? Entonces, con la evaluación formativa, la misma de la evaluación en la unidad 1, que opera o se asimila a una prueba diagnóstica, y nos da la bienvenida a una actividad práctica sumativa. Los aprendizajes esperados en esta unidad no los vamos a ver puntualmente ni los vamos a explicar el día de hoy, pero mencionémoslo porque eso hace parte del inicio de nuestra unidad 2, la cual no es el fin el día de hoy, pero sí es bueno que ustedes se vayan porque muy seguramente van a abrir su plataforma, van a decir, profe, ¿qué hago acá y qué no hago? ¿Ya? Entonces van a aplicar la tipología, es decir, los diferentes tipos de actos administrativos dentro de la teoría del acto administrativo. Excelente. Es decir, ¿cuántas clases de acto administrativo tenemos en este mundo o mundillo que se llama el derecho administrativo? Y claramente, ¿cómo opera el ámbito de aplicación de la ley 19.880, que es la ley relacionada con los procedimientos de contratación pública en el marco judicial chileno? Y esa ley requiere de apoyo nuestras tres leyes que hemos visto en la unidad número 1. ¿Ya? Entonces, eso como para puntualizar. La actividad práctica. La actividad práctica dice, en base a los contenidos revisados en la unidad, te invitamos a desarrollar la siguiente actividad. ¿Ya? Doña Carolina Ávila lleva 3 meses con licencia psiquiátrica hasta que se dio cuenta que estaba embarazada. Y tiene un embarazo complejo. La última licencia presentada fue rechazada. Al igual que las licencias posteriores al embarazo, por lo cual, al igual que las licencias posteriores al embarazo, perdón, por lo cual, ahora que debe obtener un subsidio prenatal, no tiene una base de cálculo para poderlo obtener. La señora Ávila debe presentar un recurso de reposición y un recurso jerárquico, es decir, un recurso de apelación, pero no sabe cómo realizarlo. Redacte un recurso de reposición y un recurso de apelación. Nos dan los requerimientos del formato, interlineado, la fuente, tamaño de letra, y nos presenta la pauta de evaluación. ¿Ya? Vamos a ver. A ver si se proyecta la pauta de evaluación. No, no se proyecta. Vamos a dar nuevamente alcance para que se pueda proyectar la pauta de evaluación. Y creo que ahí está. Esta es la pauta de evaluación. No es muy distinta a la que ya ustedes conocen. En esta oportunidad voy a ser un poco más laxa, no quiere decir menos exigente, pero más laxa en el otorgamiento de los puntajes, para que no existan estas notas tan radicales. 1.5, que es 10 puntos, 30 o 40 puntos, que es 4, 50 puntos que rodea la fase de los 4, 4, 5 y 70 puntos que rodea la fase de los 7. ¿Ya? Claramente,
ustedes, permítanme nuevamente dejar de compartir y volver a compartir pantalla. Cuando ustedes les hablan de un recurso, y esto ya lo veremos más adelante cuando nos pidan hacer las sugerencias, se hace muy necesario por parte de esta docente incorporarles una sesión, en este caso será de carácter asincrónico, estará disponible a partir del sábado 15 de agosto para que ustedes puedan realizar este ejercicio. Esa cápsula, ¿qué va a componer? O esa sesión, ¿de qué va a componer? Explicarles qué son los recursos, explicarles en qué contexto se dan los recursos, ¿ya? Y sobre todo colocando el ejemplo que nos ha señalado la señora doña Carolina Ávila. ¿Qué pasa exactamente en ese caso puntual? ¿Cómo se realiza un recurso de reposición y cómo se realiza un recurso jerárquico o de apelación? ¿Ya? Entonces, porque si no, se les va a generar una dificultad enorme. Entonces, por eso, esta actividad práctica, una vez yo cuelgue la cápsula el día sábado 15 de agosto, a partir de ahí correrán 8 días, que son los mismos 8 días que ustedes tienen para la realización de su actividad, en subir este ejercicio como tal. ¿Ya? Para que ustedes tengan toda la tranquilidad y toda la mesura y toda la prudencia y puedan indagar y puedan preguntar. Sobre todo, hacer partícipe de las dudas e inquietudes que les pueda generar este ejercicio en la próxima sesión del miércoles, que sería miércoles, permítame un momentico y yo miro fecha, sería miércoles 19 y jueves 20. De manera que aún así todavía tendrían 2 días para presentar su ejercicio. Esa aclaración la quiero hacer el día de hoy. Es decir, si la cápsula de entrega, explicación, ejecución, modelo, cómo se puede realizar un recurso de reposición y un recurso jerárquico estará disponible a partir del sábado 15 de agosto, la fecha límite de entrega de esta actividad práctica semana 4 es el 22 de agosto. ¿He sido clara? No. Ya, Perdón, Mabel, cuéntame. Tranquila, no te preocupes. Te escucho, Mabel. Ya. No me quedó claro porque como nos habían dicho que era online, se suponía que nosotros siempre teníamos de martes a martes. Entonces, Ya, por eso sí, me quedó claro. Solamente por ese punto. ya. Mabel, tienes toda la razón. Pero recuerda que aún no hemos concluido, a mí se me hace fundamental terminar la unidad 1, por lo menos con unos conocimientos medianamente sólidos. Entonces, tú puedes realizar la actividad. Yo te doy la bienvenida a que lo hagas. Pero, ¿qué quiero yo? Que tú hagas la actividad con unos elementos adicionales sumados a los que tiene la plataforma. Es decir, si tú me colocas la actividad práctica semana 4, debe vencerse, tú bien lo has dicho, empezó a correr desde el día de ayer y se vence el día 18 de agosto. ¿Estamos de acuerdo? Mabel, ya. Entonces, yo lo que estoy dando es unos días de más para que ustedes, en virtud de este inicio de la unidad 2, de esta realización de la actividad práctica, tengan elementos para que puedan desarrollar su ejercicio adecuadamente. ¿Ya? Y no ir tan rápido como está la plataforma, que es el deber ser. Pero en mi caso puntual, siendo yo docente del módulo, a mí también me interesa que mis estudiantes por lo menos sepan y tengan raciocinio de qué están haciendo y para qué, cuál es el fin. ¿Ya? Entonces, yo lo que solo estoy dando es si me permite el término, una extensión de plazo hasta el día 22 de agosto.
Yo el 22 de agosto cierro esta actividad práctica. Y por supuesto, ya muy seguramente dentro del transcurrir de esa semana, ya estaría dándose paso al desarrollo de la actividad de la semana número 5. ¿Ya? Pero es porque esta actividad considero que requiere guía. ¿Ya? No solo, no sé si solamente, recuerda que también es un curso numeroso, no sé si solamente con lo que está explicado en plataforma pudiese bastar. Hay algunos que ya me la han presentado y lo que he visto está perfecto, pero hay otros que quizás no están en las mismas condiciones o situaciones. Mejor así, Mabel. Perfecto. Así que, Mabel, tú bien lo has dicho, tú eres funcionaria y muy seguramente para ti este será tu rutina laboral. Pero también hay que colocarnos en el lugar de otros compañeros que muy seguramente no están incorporados en esta actividad administrativa y quizás les pueda ser más complejo entender qué es un recurso de reposición, qué es un recurso jerárquico o de alzada, como también se le suele llamar. Entonces, te agradezco mucho. Tú lo puedes, a partir del momento está disponible. Es decir, quienes estén en capacidad de hacerlo, no hay ningún inconveniente. De hecho, ya hay compañeros que ya me hicieron, yo tengo 2 compañeros de ustedes que ya me hicieron la entrega. Y obviamente yo lo califico, lo que he observado está totalmente acorde. Pero dado que quiero estar paso a paso, no quiero forzarlos y se me hace más que necesario cerrar sí o sí la unidad 1 para dejar esos conocimientos ahí sentados. Por supuesto, también con la autoayuda de ustedes. Bueno, estamos, digamos, comprendidos con las instrucciones. Perfecto. Entonces, señor Dilación, y en esto Mabel también va a ser un complemento para ti, si no es que ya lo distingues, vamos a dar paso a nuestro tercer punto de la agenda académica del día de hoy. Y permítanme, a ver, vamos a ver, vamos a cerrar acá, y vamos a dar paso a compartir aquí. Perfecto. Bueno, entonces voy a compartir un slide share. Un slide share que también está incorporado en la plataforma virtual. Yo lo incorporé la noche de ayer, dando paso a qué eran los sistemas de organización administrativa del Estado. No sin antes, por supuesto, hacer una retroalimentación o un feedback de cuáles eran aquellos principios de la administración del Estado que yo estimo e imagino que también hicieron parte de su prueba como tal. Entonces, para ello, regálenme un momento. Siempre se me logra retardar un poco, así que vamos aquí para que sea mucho más efectivo. Regálenme un momento y yo cierro algunas ventanas que tenía abiertas y ahí sí ya podemos. Bueno, creo que ahí se visualiza. Bueno, jóvenes, entonces esta fue la diapositiva que les presenté el día de ayer. Como les digo, no sin antes hacer una retroalimentación de cuál era la organización básica de la administración pública. Hice un detalle de los aspectos generales, sobre todo basándome en el artículo 38 de la Carta Política, en la cual da paso a la creación de la Ley Orgánica de las Bases Generales de la Administración del Estado, y en la cual también cuando hablamos de organización de la administración pública o de la administración del Estado,
es indispensable hablar de principios. También lo hemos conocido y se originan fundamentalmente de la ley 18.575. ¿Y cuáles son esos principios? Esos principios ya lo hemos comentado en reiteradas oportunidades. Es el principio de la servicialidad, el principio de la transparencia, el principio de la responsabilidad, de la eficacia, de la eficiencia, de la coordinación, de la jerarquía administrativa, que hoy la terminaremos de ver, del impulso de oficio. Mabel, que es funcionaria pública, puede dar fe de ello, que la administración estatal también funciona por este impulso, por esta maquinaria que a propio deber tiene. Es decir, no tiene que esperar a que el ciudadano reclame para activar la maquinaria estatal, sino que también oficiosamente ella debe dar ese impulso. El principio de control, el principio de publicidad administrativa, fundamental, el principio de legalidad, y creo que ya lo hemos comentado, que el principio de legalidad es la base de todo el estamento y de todo el funcionamiento de la administración del Estado. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad supone una actuación de los órganos del Estado conforme al ordenamiento jurídico establecido. Es decir, hace que el acto administrativo esté ajustado a las leyes correspondientes y pertinentes para que ese acto administrativo, es decir, esa resolución X, pueda tener alcance y pueda encontrar plena validez, porque simplemente es compatible con la Carta Política y con las leyes orgánicas de base. Ya en el caso de la administración, el principio de legalidad se relaciona mucho con el principio de juridicidad. Es decir, para algunos autores es muy símil, es un complemento. ¿Por qué? Porque su relación directa con el ordenamiento jurídico. Y claramente es que los actos encuentran su límite de aplicación tanto en la Carta Política como en las leyes que están establecidos dentro de la órbita o escenario estatal. Por eso lo digo, este principio impone, para explicarme mejor, la existencia de normas jurídicas que vinculan a la administración cuando actúa y del modo en que actúa en el hecho de someterse a derecho. Explicándome mejor, la existencia de normas jurídicas que están vinculadas a administración estatal para que dichas normas jurídicas estén ajustadas a derecho, es decir, sean legales. Porque si no son legales, básicamente no podrían estar inmersas o estar incorporadas en este mundo de la administración del Estado. El principio de legalidad impone o supone bien de que para que el Estado pueda lograr sus fines, para que pueda satisfacer, y siempre lo explico cuando explico esta cátedra, perdón, para que el Estado pueda satisfacer sus necesidades, la actuación administrativa de los funcionarios y de los órganos públicos debe ser acorde a ley, acorde a la ley también de carácter constitucional, es decir, a nuestra Carta Política. Y en eso, el principio de legalidad también encuentra concordancia con el artículo 2 de la Ley Orgánica de las Bases Generales de la Administración del Estado. Es decir, artículo 38 de la Carta Política y artículo 2 de la LOC. ¿Por qué? Porque ese artículo nos dice, disculpen que no sea tan exacta, los órganos de la administración del Estado deben someter su actuar a la Constitución y a las leyes. ¿Por qué? Porque actúan dentro de una competencia, es decir, dentro de unas funciones, jóvenes. Y esas funciones
la Carta Política y la ley les da también atribución a los órganos públicos y a los funcionarios que pertenecen a esos órganos públicos. ¿Para cumplir qué? Con lo que decíamos antes, con la satisfacción de las necesidades sociales, pero acorde a lo que establece el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque ese artículo es muy diferente. Nos dice, y voy a leer la última parte ya que lo he rescatado. Todo exceso en el ejercicio de las potestades, es decir, de las atribuciones, de las funciones, dará lugar a las acciones y recursos correspondientes. Profesora, ¿por qué nos habla del principio de legalidad? Porque es la base de la administración del Estado. De él se desligan los demás, no siendo o no diciendo que los demás no sean importantes, no. Todos son importantes, pero en este principio se funda la administración del Estado. Y si ustedes mal no recuerdan, lo hemos visto en otras sesiones, las acciones y recursos correspondientes. Y las acciones son las acciones de carácter civil, penal y disciplinaria. Y los recursos correspondientes en virtud del debido proceso, como todo debido proceso que se da dentro de la organización pública, son recursos de apelación, recurso de reposición, recurso de apelación y los recursos de casación, que ya va ante la máxima jerarquía, en este caso ante la Corte Suprema, si fuese del caso, por supuesto. Entonces, con eso, por supuesto, el principio de responsabilidad administrativa, que viene a ser complementario con el artículo 4, muchos autores también hablan de que en el decurrir de la administración del Estado, así como tenemos una acción civil, penal y disciplinaria, también hay un fuerte de acción política o responsabilidad política. Y claro, esa responsabilidad política es la que se hace, digamos, efectiva o se materializa cuando estamos frente a una figura que yo creo que ustedes tuvieron que haberlo visto en su momento, no lo sé, acusación constitucional, y la acusación constitucional es la que es deducida por un grupo de diputados y conocida por el Senado. Y esa se hace ante el Parlamento o Congreso como tal. Claro, si nosotros nos vamos, esa acusación constitucional tiene una similitud. Ustedes han escuchado esa famosa palabra que se llama impeachment, juicio político. A ver si la han escuchado. ¿Quién ha escuchado esa palabra? Impeachment. Ya, bueno. Bueno, los ubico, jóvenes. Cuando hablamos de esa acción política y cuando estamos hablando también del principio de responsabilidad, para muchos autores, reitero, es como una cuarta acción o una cuarta responsabilidad. Tenemos la acción civil, tenemos la acción penal y tenemos la acción disciplinaria o administrativa, que es lo que se ha conocido en el argot popular, digámoslo así, sumario administrativo. Y que la más gravosa sanción derivada de ese sumario administrativo es la destitución inmediata del cargo. ¿Ya? Estamos con esa claridad. Por favor, si existen dudas, levanten la mano. ¿Ya? No se preocupen. Por eso se hace fundamental, a pesar de que nuestro módulo sea online, reforzar estos contenidos. Porque como bien lo dijo Mabel, una compañera que tiene experiencia, no para todos es muy fácil entender este módulo. Vamos paso a paso. Seguros, pero paso a paso. Entonces, claro, cuando hablamos de ese principio de la responsabilidad, viene una cuarta acción o un cuarto principio. O una cuarta responsabilidad, si ustedes lo quieren mejor aún llamar así. Y es la responsabilidad política. Y esa responsabilidad política significa de los funcionarios del Estado, pero no de cualquier funcionario, de los funcionarios que tienen fuero, categoría. Profesora, un ejemplo, los parlamentarios, el presidente de la República. Por eso les mencionaba, porque si ustedes recuerdan, en nuestro país cuasi vecino, Brasil,
se hizo un juicio político denominado impeachment. Al señor Donald Trump también querían hacer juicio político, pero no se obtuvo. Esto es una fuerza de poder entre republicanos y demócratas. ¿Ya? No se dieron los votos para avalar lo que quería la intención de la señora Nancy Pelosi, así que no se fue a impeachment el señor Donald Trump, que muy merecido se lo tenía. ¿Ya? Mabel, regálame que no alcancé a ver el chat, no alcancé a ver el chat. A ver, espérate. A ver. Profesora, a nosotros se nos enseñaron plazos en los recursos. ¿Y qué pasa cuando transcurre el tiempo y alguien se ve afectado por algunos procesos administrativos? Aún así, podrían solicitar ser escuchados ante una institución como, por ejemplo, la Contraloría. Mabel, regálame un segundo y ya te respondo, ¿de acuerdo? Para no desligarme más. Ya, dame exactamente 5 minutos para dar alcance a tu respuesta. Entonces, esa responsabilidad política se predica, por ejemplo, de los ministros, del mismo presidente de la República, para ser un poco más clara y colocar ejemplos. Esa responsabilidad política es llamada en nuestra Carta Política, en el artículo 36, se llama acusación constitucional. Y la conoce respecto de aquellos funcionarios que tienen cierto fuero constitucional, es decir, que tienen cierta categoría, cualquier funcionario. La conoce el Parlamento o el Congreso, ya sea en su instancia primaria por la Cámara de Diputados y en su instancia jerárquica o superior por el Senado. Es una figura que contempla la Carta Política y se hace de una u otra manera cuando estos funcionarios han incumplido gravemente sus funciones. Si ustedes me preguntan cómo me lo hizo, y me voy a, solo un ejemplo, un compañero de ustedes en otro módulo me decía si el presidente Sebastián Piñera pudiese haber llegado a un impeachment producto del estallido social. No lo sé, jóvenes. Tocaría analizar, porque si bien el estallido social sí hubo una suerte de desmanes y una suerte de desequilibrio de poderes, claramente el poder ejecutivo estaba abocado a controlar esos desmanes. Entonces, quizás sí, quizás no, no me atrevo a asegurarlo porque es un juicio de carácter político. Entonces, aquí realmente es el Parlamento quien debe, con una suerte de antecedentes, evaluar si el presidente de la República ha incurrido gravemente en violaciones evidentes en pro y en ejercicio de su cargo como tal. Como les digo, tenemos un caso puntual, el de Brasil, de la señora Dilma Rousseff, que se le comprobó, a también Lula da Silva, que se le comprobó plenamente actos de corrupción plena, reitero, en el caso de Petrobras, y que está plenamente comprobado, evidenciado, que ella participó de ese flujo de activos de forma ilegal, y que es la razón por la cual esto pasa con el senador Osandón. Sí, el caso del senador Osandón es muy puntual. Ángela, si tú me das pauta, lo voy a responder al final, ¿ya? Voy a responder la pregunta de Mabel ahora y te voy a dar mi apreciación al final para no desligarnos un poco del tema. Pero sí, el senador Osandón es un típico ejemplo de lo que pudiese suceder con un juicio político, una acusación constitucional que busca, entre otras cosas, Ángela, para ser un poco más clara, quitarle su investidura, ¿ya? Y dejarlo sin la investidura de senador para que sea la justicia ordinaria la competente en conocer de los hechos delictuales, si es que los hubo, de él como persona individualmente considerada. Es decir, el senador Osandón ya de por sí tendrá un sumario administrativo, tiene una investigación penal en curso, tiene una investigación política en curso, y recuerda que el sumario administrativo también tiene dentro de su propio accionar, tiene la indemnización o reparación, porque el Estado puede repetir contra el funcionario que incurrió en una falta grave y por la cual el Estado sufrió disminución o perjuicio en su propio patrimonio. ¿Ya? Ahí te voy respondiendo, pero dejemos el caso del senador Osandón para ayudarte mi humilde apreciación al finalizar
la sesión como tal. Entonces, por eso, jóvenes, quería hacer como esa precisión, apreciación de los principios y entrar al sistema de organización administrativa. No sin antes darle alcance a la respuesta de Mabel. Claro, Mabel, los plazos, los términos que plantean los recursos son de carácter obligatorio. Es una imposición frente al cumplimiento de ellos, porque si no se entienden por extemporáneos y el derecho habría prescrito, el derecho ya no sería reconocido. Por eso la importancia de los términos, plazos, ¿ya? ¿Qué pasa cuando transcurre el tiempo y alguien se ve afectado por algunos procesos administrativos? Recuerda, Mabel, no sé si en algún momento estuviste presente, que yo les comentaba que el derecho administrativo, si bien es una rama ya no tan moderna ni tan nueva, va muy de la mano con el derecho constitucional. Y aquí la pregunta es mejor aún. ¿Qué pasa cuando la administración del Estado no satisface tus pretensiones? Pues tienes otras herramientas y las otras herramientas están consignadas en el derecho constitucional. Yo te pudiese plantear algún tipo de recurso de protección o acción de protección que llevase eh, direccionamiento a proteger el derecho fundamental que tú estabas intentando prevalecer durante o en torno a la administración pública o requiriendo de la administración pública. Si te diste cuenta al leer la ley 20.285, te das cuenta que el derecho de información, hoy por hoy, yo les voy a colgar una jurisprudencia a donde el derecho de la información pública es un derecho humano. ¿Por qué? Porque es una necesidad que tú tienes como ser humano, como ser social, de saber exactamente informaciones correspondientes tu, a tu, a tu, a tu vida, a tu estamento, a tu aspecto social, a tu aspecto de educación, a tu aspecto de tributo y aún más, el derecho también a saber cómo los órganos públicos distribuyen este dinero en pro y para de ese fin común que tiene el Estado, que es la satisfacción de las necesidades colectivas. Aún así, podría solicitar ser escuchado ante una institución como, por ejemplo, la Contraloría. Mucho se ha cuestionado el papel de la Contraloría, Mabel, hoy por hoy. ¿Por qué? Porque la Contraloría es un órgano público que pertenece a la administración del Estado. Lo veíamos desde el punto de vista jerárquico. Es un órgano de control, de supervigilancia y fiscalizador, pero que a veces se le ha criticado por su rol, porque es a veces un rol un poco pasivo. Ya, exactamente. Es un rol un poco pasivo y, y no resolutorio frente a los actos de transparencia o a los actos que se ven de una u otra manera enlodados en la administración pública. Entonces, claro, si tú me preguntas, una buena Contraloría debería tener este ejercicio, el de jerarquía y supervigilancia, ¿ya? En virtud de la delegación del Poder Ejecutivo, le es delegado a la Contraloría para que verifique si esos procesos administrativos se cumplen de manera óptima y si definitivamente estos recursos no son descategorizados o no son mal utilizados o mal implementados, porque recuerda que el recurso de reposición solamente insta al mismo funcionario a corregir, subsanar o enmendar su propia decisión. Casi siempre, sobre todo a nivel de colegas, decimos que es más efectivo el recurso de alzada o el recurso jerárquico, porque pide una nueva revisión y sobre todo con otro funcionario. Ahora bien, yo tampoco puedo negarte, Mabel, y tú estás como funcionaria, que en temas de administración pública o administración del Estado siempre va a estar inmerso el concepto político. Y es algo que ineludiblemente no podemos desligar. ¿Ya? Espero haber absuelto tu pregunta. Mabel. Ya. Bueno, entonces,
Vamos a ver, ya, ahora sí. A veces se me queda pegado. Ya, perfecto, Mabel. Ya, ahora se me quedó pegado, se me quedó pegado. Ya, ahí estamos nuevamente. Ah, Mabel, no había visto. ¿Conoce algo sobre la ley 20.922, la que vino a eliminar la 18.833? Justamente en base a estas leyes es mi pregunta. La ley 20.922 eh, no fue la que modificó eh, lo dispuesto a los funcionarios municipales, se entregaron nuevas competencias a las subsecretarías de Desarrollo Regional y Administrativo. Mira, la ley como tal no la manejo, sí la conozco en teoría, una vez me tocó asesorar sobre el tema puntual, pero claro, es una ley que dedicó con justa razón incorporar procedimientos en materia de municipalidades, sobre todo, a ver si la memoria no me falla, por lo menos remitir de cada, voy a repetir lo que recuerdo de mi asesoría en materia de esa ley. Dentro de cada primer cuatrimestre de cada año, a las subsecretarías de Desarrollo Regional y Administrativo, informes, en virtud también, en complemento de la ley de transparencia. Y sobre todo, otros asuntos como de modificaciones efectuadas a las plantas de personal, dotaciones de personal de planta, honorarios, fuentes de financiamiento, escalafones de mérito, todo eso es lo que recuerdo, aumento de planta, exacto. Pero no la manejo con exactitud, quiero hacer esa precisión, la conozco porque nos tocó asesorar en un momento dado, pero la conozco en teoría, ¿ya? Entonces también quiero ser un poco pausada y cauta. Claro, los alcaldes podían encasillar de acuerdo al escalafón de mérito a aquellos funcionarios que eran titulares, pero en una plaza distinta a la que estos pertenecían, en la medida que fuesen creando también vacantes, me acuerdo de eso. Es lo que recuerdo, Mabel. Me tocaría, por supuesto, nuevamente replantearla. Pero espero haber absuelto tu duda, y por lo menos no dejarte con la pregunta hecha. Bueno, ahora sí, por favor, volvamos a lo nuestro. Bueno, hemos visto, la hemos visto ayer en la cápsula, así que voy a pasarlo un poco rápido. Las cuestiones generales que eran propicias a la organización administrativa, es decir, nos estaba dando paso a que era un sistema de organización administrativa, y nuevamente prudente y pertinente repetirlo, y es que es un conjunto de normas y principios según los cuales se estructura orgánicamente, o mejor aún, jóvenes, jerárquicamente, las unidades que componen el complejo administrativo. Bueno, una de esas unidades, jóvenes, un ejemplo, son las subsecretarías, son los ministerios. Ya para que ustedes también vayan un poco clarificando cuando estamos hablando de organización administrativa. Entonces, según el sistema a analizar, dependerán sus principios, principios que ya también los hemos conocido, y estos, señores, también quiero hacer hincapié, énfasis, en que son similares a los que hemos visto cuando hemos hablado de los principios de la administración del Estado. Y también cuando hemos visto los principios de cada ley, porque son comunes, tienen la misma base, y reitero, nuestro gran principio de legalidad. Entre estos destaca el sistema unitario usado en Chile en contraposición al sistema federal. Ayer lo explicaba. Chile es un sistema unitario como la gran mayoría de los sistemas político-administrativos que se tienen en América Latina, no obstante, o no así como sucede en otros países, sobre todo del cono norte, perdón, del extremo norte o de la zona norte, a donde casos como México, casos como Estados Unidos,
manejan un sistema federal. Y el sistema federal básicamente tiene, algunos lo ven como una ventaja, otras veces no, esto depende desde la óptica que se mire, y que cada región y cada estado, perdón, tiene su propio sistema de organización político-administrativa. Es decir, vamos a ser un poco más coloquiales en nuestra expresión. Cada estado se bate con lo que propiamente tiene, ¿ya? Tiene su propio patrimonio, tiene sus propios jefes, tienen sus propios alcaldes, tienen sus propios gobernadores, tienen su propio sistema. Y no está ligado al poder central. Distinto así sucede con el sistema unitario, que el impulso central del poder político, ¿cuál es? El poder ejecutivo, el poder central. Por eso se dice, y no solamente aquí en Chile sucede, sino también en otros países, que todas las grandes decisiones del país se toman ¿en dónde? En la capital. Porque Santiago es la capital del estado y es el centro de impulsión político-territorial del estado de Chile. ¿Ya? Entonces, el centro de impulsión, cuando hablamos de un sistema unitario, es que el poder ejecutivo o el poder central rige los demás órganos, los impulsa, pero ningún órgano se mueve, para ser también un poco coloquial en mis términos, ningún órgano público se mueve o toma decisiones propias si no es por direccionamiento directo del poder ejecutivo o del poder central. ¿Ya? Y eso lo explicaba el día de ayer, hice por supuesto los ejemplos y empecé a hablar de cómo estaba formado el sistema de organización de la administración del Estado. Y veíamos tres situaciones puntuales o tres aspectos en las cuales el Estado, o mejor aún, el Poder Ejecutivo, diversifica sus funciones. Teníamos centralización administrativa, desconcentración funcional, lo llaman también algunos autores, y descentralización administrativa también, que es la que tenemos hoy por hoy, ¿ya? Entonces, veamos la primera. Por favor, ¿he sido clara hasta el momento o hay algo que requiera, mayor profundización o explicación? Bueno, entonces sigamos rápidamente, que ya, como se nos pasó el tiempo, pero era necesario, no hay problema. La centralización administrativa es aquella forma de organización pública. Voy a hacer rápidamente, porque esto lo expliqué el día de ayer, en la que una sola administración, es decir, el poder central, satisface las necesidades de interés general y atribuye, y por supuesto, tiene todas las potestades, tiene todas las funciones. Las características de esta centralización, y como su nombre lo indica, centrado en el central, permítanme repetir y ser reiterativa en mi palabra, tiene una suerte de otorgamiento de facultades, a que si bien el poder central es el que gobierna, los demás órganos derivan de ese poder central. Es decir, muchos autores han llamado a los órganos que derivan de ese poder central, se llaman órganos centralizados porque forman parte de la administración central. La centralización administrativa, como todo, sus ventajas y sus desventajas. Mucho se ha dicho que conduce a una unidad en la aplicación de las leyes, porque claro, y en la gestión de servicios, porque claro, porque es el poder central quien tiene todo el control. Y como tiene todo el control de decisión, de coacción, de facultad de designar a los agentes y funcionarios de la administración del Estado, básicamente el resto de órganos vienen a ser una especie de subordinados. Se caracteriza por una organización jerárquica o piramidal. Prefiero jerárquica, piramidal suena como a fraude. Un vínculo jerárquico absoluto, por supuesto, porque todo depende del poder central. Un poder de mando y control, por supuesto, porque todo depende del poder central.
y no tiene personalidad jurídica y propia para tomar decisiones, ni para tener derechos, ni para tener deberes, ni para asumir obligaciones, porque todo depende, estos órganos inferiores dependen de este poder de mando y control, que claramente viene a ser esta sola administración, la cual denominamos poder central. ¿Ya? La desconcentración administrativa, recuerden que esto es un slide share y cada compartimento de diapositiva tiene sus propias apreciaciones. La desconcentración administrativa aquí nos dice que nace como una forma de hacer frente a las desventajas que planteaba la burocracia e ineficacia que tenía la centralización. Porque claro, al estar concentrado el poder en uno solo, hay menor posibilidad de poder transparentar los procesos. ¿Cómo así, profesora? Explíquese. La centralización viene desde la época antigua, en el sentido de que existía el monarca. Ustedes han visto todo lo que ha sucedido con el rey Juan Carlos de Borbón. Bueno, y que mucho se dice que España, mire, puede pasar, no me quiero aventurar, disculpe que me haya salido del tema radicalmente, que España, su monarquía, esperemos que no, porque yo siento que todo en la vida es un equilibrio, pero no lo sé, tocaría conocer más a fondo cómo está la estructura de la monarquía constitucional española hoy por hoy. Pudiese o tendiese a desaparecer, porque los súbditos, en este caso nosotros, los ciudadanos o los asociados, sienten que hay un yugo con la noción de un poder central, ¿ya? Hay como una sujeción. Entonces, el hecho que solo un poder tenga el direccionamiento y control y que los demás órganos sean subordinados sin tener voz propia, dificulta la transparencia de los actos jurídicos o de los actos públicos, ¿ya? Porque se concentra el poder. Es una concentración de poder. Entonces, eso es lo que hemos buscado a través de las distintas leyes, bien lo decía Mabel, el aporte que nos hizo sustancial, para transparentar, para verificar, para auditar, para tener noción, para controlar los diferentes actos, respuestas y acciones de la administración pública hoy por hoy. Entonces, viene esta segunda fase, la desconcentración administrativa, que viene, digamos, a salvaguardar o a ser la superhéroe de la centralización, pero no quiere decir con ello, como también lo decía en la cápsula, de que sea del todo independiente. Ninguno de los tres aspectos que se han dado en pro y para del desarrollo del sistema administrativo del Estado genera absoluta independencia, ¿ya? Porque el sistema unitario, reitero, nos muestra como centro de impulsión el poder central. Entonces, aquí hay una transferencia a autoridades de menor jerarquía, funciones que detenta el poder central. Y mucho se ha dicho que la desconcentración administrativa es una transferencia de funciones y de competencias, transferencia de funciones y atribuciones de un órgano superior a un órgano inferior dentro del concepto de administración pública. Profesora, un ejemplo, tenemos el Poder Ejecutivo transfiere funciones a las intendencias, transfiere funciones a las subsecretarías para que de una u otra manera, algo tan simple, jóvenes, una llegada más a la sociedad. El Poder Ejecutivo en cabeza del presidente de la República no puede llegar, es imposible. Entonces, él delega transfiere a través de sus diferentes órganos estas funciones y competencias. Por supuesto, esta transferencia se hace a través de una ley y por eso tan fundamental la LOC 18.575. Pero ojo que en la desconcentración administrativa
hay una transferencia de funciones puntuales o funciones específicas. Es decir, en materia de educación, en materia de vivienda pública, en materia de asistencia social o en este caso mercados, en materia de subsidios, ¿ya? Que es la misma, digamos, transferencia de funciones que han venido también asumiendo los alcaldes en diferentes posturas en sus diferentes comunas, ¿ya? Pero no quiere decir por ello que ni la comuna tenga independencia o tenga separación o tenga autonomía del poder central. Porque sigue estando el poder central a la cabeza y sigue controlando la transferencia de funciones, que le dice, yo transfiero estas funciones, pero por un tiempo, momentáneamente, provisionalmente. Hoy por hoy, sí tenemos una desconcentración administrativa, pero más que desconcentración tenemos descentralización administrativa. No así territorial. ¿Por qué? Porque sigue estando conectado el concepto de sistema unitario, a donde el centro de impulsión es el poder ejecutivo, en este caso. El presidente de la República es el direccionador, el director de esta maquinaria estatal, si me permite el término. La descentralización administrativa más óptima, más llevadera, pudiese ser, y sí, más óptima para un sistema unitario y propenso a transferir decisiones desde el centro hacia la sociedad. ¿Quién me estaba preguntando? A ver. Mabel, no, como docente no me puedo dar la licencia de pronunciar esas expresiones, sería incorrecto e inapropiado. Pero bueno, respeto, por supuesto, el criterio de cada quien. Libre albedrío, libre albedrío. La descentralización administrativa es una transferencia de funciones, sí, de atribuciones también, de facultades, de actividades, de recursos, de dentro a favor de órganos, instituciones y regiones, que eso es lo fundamental. Por eso es que Chile hoy por hoy es descentralizado administrativamente, más no territorialmente. ¿Y por qué razón? Para darle también un poco de, quiero ser un poco laxa hoy con mis palabras, autonomía, personalidad, disposición a las regiones. Algo muy simple, y es que esta transferencia va a permitir una mejorada con la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Se estima que cada intendente y cada gobernador y cada alcalde debe conocer sus respectivas comunas. Y por supuesto, desde el poder central no tienen la llegada o la claridad de cuáles son las necesidades puntuales de cada comuna. No así estas autoridades de cada regional. Entonces, claro, la descentralización administrativa viene a ser un reparto de las potestades administrativas en calidad de este sistema u ordenamiento que nosotros tenemos. Mucho se ha dicho que la descentralización administrativa son como diferentes centros de poder, pero no sé si yo comparta tanto ese criterio. Ese criterio lo comparte el profesor Ariel Celis, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Chile. Porque aún así, teniendo la posibilidad de que las comunas, las regiones, puedan estar descentralizadas, sigue existiendo subordinación y supervigilancia del poder central.
¿Por qué? Porque los servicios descentralizados, jóvenes, están sometidos a la supervigilancia del presidente de la República a través de cada uno de los ministerios. Y eso lo vemos nosotros, si la memoria no me falla, artículo 28 o 29 de la Ley Orgánica de las Bases Generales de la Administración del Estado. Cada ministerio va a intervenir de una u otra manera en los aspectos en cuanto a satisfacción de necesidades sociales de esa comuna. Entonces no somos tan descentralizados administrativamente. Yo lo decía ayer, las ventajas que ella tiene, que se enmarca dentro del concepto de la democracia. Mucho se dice que vigoriza la democracia. Puede ser. Mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la distribución de los recursos, sí, puede ser, porque se transfiere también patrimonio. Y en esa transferencia de patrimonio, esperaríamos que sea destinado para los fines que se han creado. Hay liberación de decisiones, que esa ventaja me parece fabulosa. Porque claro, ya no estás tan sujeto y en virtud de esa autonomía que te da la descentralización, permites que las comunas y que las regiones, más aún, tomen sus propias decisiones. Mucho se ha dicho, y esto también replica un poco lo que dice este profesor, Gabriel Celis, que ahí faltaría uniformidad. Entonces, ahí lo que se ha conocido, no sé si ustedes lo han escuchado también, los choques. Choque de trenes dentro del plano del Poder Judicial, pero hay choques de las decisiones. Lo han visto en las noticias. Los alcaldes dicen una cosa, hacen otra distinta a lo que ha dicho el ministro o el presidente. Entonces, esa descoordinación genera o visualiza una falta de control. Porque sea lo que sea, en la descentralización administrativa sigue predominando el control del poder central. Siga. Ya vamos a cerrar para también al alcance. ¿Qué pasó acá? Se me quedó pegado, jóvenes. Ahí, ya. Ahora sí. Bueno, y en esto quería llegar, la jerarquía y supervigilancia, que ya viene siendo como el cierre. Hablando dentro de la organización de la administración del Estado, es inevitable no hablar de estas dos funciones, que son primordiales, porque tenemos órganos descentralizados, órganos desconcentrados, pero que sigue primando el vínculo jerárquico. Y sigue primando la obediencia y el control de los funcionarios del Estado, de la administración del Estado, a esa administración central. O de los órganos públicos a esa administración central. Porque se siguen manteniendo las relaciones de poder, reitero, de obediencia, de control. Entonces no podemos hablar de esta descentralización, porque no es así. Hoy por hoy todavía no es así. Y ustedes lo visualizan. Siempre lo hemos visto en las noticias, por lo menos desde que yo estoy radicada acá en el país. Inclusive siempre me va a quedar en mi memoria, en uno de mis tantos ires y venires, me dijo alguien, es que Chile es Santiago. Yo le dije, no, no es así. No, sí es así. Y me dio su argumento. Y quizás el argumento pueda estar muy relacionado con lo que estamos viendo hoy en día. Y con la necesidad de crecimiento que apremian hoy por hoy las regiones. Pero todavía sigue primando el control del poder central. ¿Ya? El vínculo de jerarquía. La jerarquía es un vínculo jurídico administrativo en virtud del cual los órganos inferiores estarán sometidos a la subordinación o dependencia de los órganos superiores. Bermúdez Soto se les hace familiar, es el actual contralor. ¿Y cómo se caracteriza? El jerarca, pero utilicemos otro término más acorde, más simple, el monarca. Por eso les digo que el derecho administrativo no es tan nuevo, por el contrario.
Potestad de mando, poder ejecutivo. Potestad para fiscalizar, poder ejecutivo a través de sus órganos de control, Contraloría. Potestad disciplinaria, órganos públicos, seremías y subsecretarías, gobernaciones e intendencias. Jerarquía recursiva o jurisdicción retenida, el uso dispuesto de los recursos procesales. Resolución de contiendas de competencia administrativa, resolución de los conflictos a través de un procedimiento o sumario administrativo. Vínculo de tutela o supervigilancia. Mucho se ha dicho la facultad de tutela, de protección que tiene el Estado en virtud de ser el garante, pero también la supervigilancia es un vínculo jurídico-administrativo en virtud del cual los órganos inferiores, los subalternos, con competencia propia, es decir, aún descentralizados, se marginan de las líneas de jerarquía del poder central. No obstante, estos órganos del poder central ejercen un control sobre los actos de los órganos descentralizados para hacer respetar la legalidad, evitar abusos y preservar el interés nacional en el ámbito de los intereses locales o técnicos, en aquellas materias señaladas expresamente. La supervigilancia es una facultad de carácter fiscalizador, jóvenes, que tiene el poder central. Y aun cuando aquellos órganos, aquellas comunidades, aquellas entidades pertenezcan a una determinada región, una determinada comuna, el poder central no deja de tener control sobre ella. En virtud de esa prevalencia del poder, del principio de legalidad. La potestad reglamentaria es una potestad, lo veíamos en nuestros inicios, cuando veíamos las diferentes potestades que estaban incorporadas en el marco de la administración, la potestad ejecutiva, pero la potestad reglamentaria es la que está ligada, primero, al uso imperativo de la Constitución. Segundo, al uso imperativo de las leyes. Tercero, a la adecuación de reglamentos en virtud y pro de esas leyes. La potestad reglamentaria la ejerce el presidente de la República, puesto que en manos de él está la potestad, la facultad, la atribución, la competencia, la función de dictar normas jurídicas generales y especiales. Especiales como cuáles, el toque de queda, destinadas a gobernar y administrar este Estado. Y por eso es que también es un sistema unitario. Para que tenga la potestad ejecutiva, ejecutar leyes. ¿Por mandato de quién? De la Carta Política. Y con estos jóvenes he cerrado sistemas de organización político-administrativa o sistemas de organización administrativa del Estado de Chile. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan para agregar, incluir, aportar? ¿Qué me dicen? No puedo abrir la cámara. ¿Qué me dicen? Ay, me molesta cuando no puedo abrir la camarita. Ya. Bueno, jóvenes, reitero, vamos a cerrar de aquí al viernes nuestra unidad 1. Mañana la cápsula está dirigida al análisis de la ley 18.834, que ya también lo habíamos tocado antes, pero vamos a profundizar. Terminamos nuestra unidad 1 hasta el día viernes 14 de agosto hasta las 23:59 horas. Pueden realizar su prueba o su evaluación sumativa de la unidad 1. Si no, lamentablemente ya el sábado 15 de agosto ya no es propicio hacerla. Yo hago la retroalimentación vía cápsula asincrónica, estará colgada en la semana número 3
para hacer el cierre de la semana 3. Y ese mismo sábado, en la semana número 4, les colgaré los primeros contenidos y cómo deben realizar su actividad práctica, dando paso a que la puedan hacer en el transcurrir de toda esa semana. Ya, aquellos que lo puedan realizar, por supuesto, antes, maravilloso. Si tienen alguna duda, inquietud o consulta, estoy disponible a través de la plataforma de mensajería. ¿Estamos claros con esta apreciación? Profesora, disculpe, pero es que aquellos compañeros que faltaron por el tema de la evaluación la semana 1, la semana 2, hasta la semana 3, pero eso se va a dar plazo hasta este viernes. No solamente Exactamente, muy bien, Fabián, qué excelente pregunta. Todo lo que deban hasta este viernes. Y cierro la unidad 1. Muy bien, Fabián, te agradezco. Qué buena puntualización sobre ese tema. Hasta el viernes 14 de agosto, todo lo que tengan por hacer, actividad práctica 1, el foro de debate o foro de discusión y la evaluación sumativa, al igual que la evaluación formativa, porque voy a obtener o a recaudar la nota número 1. Espero que ya el fin de semana la tenga y pueda estar colgada en el ingreso de notas. Si no, tendré que acudir a esta docena para a posteriori, en la semana de fecha recuperativa, hacer evaluación extraordinaria. Y créanme, siendo recuperativa, hay mayor grado de complejidad. Porque se estima que hay mayor tiempo de estudio. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho por la audiencia. Esta misma cápsula voy a intentar descargarla y colocarla como link de YouTube, si me lo permiten, para que aquellos que no pudieron acceder a la sesión virtual sincrónica del día de hoy puedan realizarlo mañana cuando ya dispongan de su tiempo. Reitero, pido las excusas por adelantado del caso, pero lo más probable es que no me pueda conectar el día de mañana, dado que voy a estar un poco incapacitada para poder hablar, que me van a hacer un pequeño procedimiento odontológico día extraordinario, ¿ya? Nada gravoso, pero muy seguramente me van a mandar a descansar. Y claro, no me va a ser posible hablar como con la fluidez que hago ahorita, ¿ya? Bueno, ay, no me pude abrir la cámara, vamos a ver. Que tengan todos una muy buena noche. A ver. Ángela, cuéntame. Profesora, buenas noches. Buenas noches, Ángela. Consulta con respecto a los recursos, ¿todos tienen las mismas características? O sea, ¿todos igual llevan los fundamentos de hecho y de derecho o Sí. son diferentes? No, la gran mayoría de los recursos procesales en derecho, y ustedes que van a hacer, digamos, un soporte muy estructural, sobre todo si llegan a vincularse a algún estudio jurídico, los recursos procesales es una instancia de reclamo, es una instancia petitoria, es una instancia que pretende subsanar un defecto, ya sea por acción o por defecto de la misma administración. Permíteme reiterarte. Y claro, para que pueda suceder, tú tienes que plantear una suerte de trazabilidad. ¿En qué momento la actuación administrativa fue erróneo o equívoco? Y para ello, lo mejor o lo más puntual es plantear cuáles fueron los hechos que dieron origen a tal actuar equívoco o inequívoco en este caso, y por supuesto cuáles son los fundamentos, el soporte de derecho, es decir, la norma que violó ese funcionario público o que violó ese funcionario público en virtud de su actuar jurídico o de su actuar administrativo, para que le diga, mire, señor funcionario, usted violó el artículo 38, inciso 1, en el cual usted ha decidido una determinada acción incumpliendo o infringiendo la norma constitucional o la norma fundamental. ¿Ya? Le está diciendo al funcionario público que sumado a ello hay una incurrencia
del no deber actuar conforme administrativamente y también hay un incumplimiento a la carta política, que es lo que se le exige a la administración del Estado. Por lo que yo también les dije desde las primeras clases, ser servidor público, funcionario público es una vocación. Por ende, si ustedes están trabajando en el sector público, ustedes tienen sumado a lo que nos corresponde a todos los trabajadores de la órbita privada, tienen un deber moral administrativo de realizar las cosas conforme a la buena fe pública y a la lealtad procesal. Entonces, claro, todos tienen un fundamento de hecho y de derecho. Tienen como el mismo formato en sí. Y solo que en el recurso de alzada o en el recurso jerárquico se le solicita a la entidad superior o a la entidad de administración o al órgano público jerárquico, puede ser si quien dictaminó el acto administrativo es una subsecretaría, su jerárquico van a ser un ministerio, ¿ya? Entonces se le dice al superior jerárquico, mire, por favor, subsane el defecto o la acción equívoca o el acto administrativo, en este caso equívoco y erróneo o arbitrario o discriminatorio, porque estamos haciendo todos los análisis posibles, de la autoridad de primera instancia o la autoridad inferior. En esto puede ser la subsecretaría. Entonces, claro, el ministerio, a través de su departamento jurídico, su dirección jurídica, en virtud de esa jerarquía existente, evaluará y analizará si debidamente la autoridad obró conforme o si definitivamente no y corregirá tal actuar. Y bueno, ya en la Corte Suprema ya es una facultad de revisión, ¿ya? Que es a donde operan los recursos extraordinarios, que es el recurso de casación, ya sea en la forma o en el fondo, depende. Espero haber sido clara, Ángela. ¿Ya quedó claro? Ya, perfecto, Ángela. De todas maneras, yo voy a presentar un modelo, voy a explicar, ya quizás tenga algún grado de dificultad para alguno de sus compañeros, pero el fin es que todos logren salvaguardar y presentar su actividad práctica. Pero creo y considero que debe suministrarse los elementos necesarios, porque así como está planteado, pudiese generar algún tipo de dificultad. ¿Ya? Bueno, bueno, jóvenes, tengan una excelente noche, una bellísima noche. Descansen. Yo ya me voy a tomar un tecito a prepararme para la pequeño procedimiento de mañana que tengo y bueno, nada, desearles lo mejor de esta vida y estoy aquí puertas abiertas, sobre todo a nivel de los canales institucionales para la absolución de inquietudes y dudas. Como bien lo preguntó Fabián, hasta el día 14 de agosto para la resolución de todas las actividades que tengan ustedes pendientes. Tengan una bellísima noche. Mabel, quédate un segundo para hacerme la pregunta que quieres hacerme. Voy a detener la grabación y por supuesto